La temática que escogí de taller para esta semana es la propuesta pedagógica. Muchas veces las autoridades tienen la costumbre o tenemos la costumbre junto a esto de cumplir a veces ciertos requisitos que nos piden, que tenemos que cumplir, pero a veces lo hacemos por hacer, por requisito del distrito, por requisito de las autoridades, pero no vemos a veces la importancia o el fondo o el trasfondo que tiene cada uno de estos documentos que nos piden. Ahí viene la reflexión, entonces, ¿para qué nos piden, no es cierto? Entonces, yo quise ver, o el primer tema que quiero tocar en esto, es la propuesta pedagógica. A pesar de ser un documento pequeño, que no pasa más de 7, 8 hojas, el fondo principal de esta propuesta pedagógica es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque en ella se plasma y se basa en las intenciones que tiene la institución educativa con respecto a la parte filosófica y pedagógica de nuestra institución. La propuesta pedagógica es la base para generar la autonomía que tantas veces nosotros como institución educativa reclamamos. Nos permite hacer que sea flexible que sea flexible el currículo y nos permite acomodar nuestra institución educativa al contexto en que vive. Acomodar y adaptar a la realidad que tenemos en cada una de nuestras instituciones. Por eso, a veces sí me pongo este punto de reclamo, de queja o molestia que se tiene en que los recursos, o mejor dicho, esta planificación que nos mandan directamente del Ministerio de Educación, transgrede esta filosofía de tener nuestra propia identidad, de no tener esto. Por eso esperamos que a futuro esto se vaya acomodando. Es importante comprender que el Ministerio de Educación o todos de la noche a la mañana pasamos a este evento de dar clases presenciales a clases virtuales y por eso es lo que tenemos que acoplar. Pero sí aprovecho, hago este llamado al Ministerio de Educación que es importante que la propuesta de planificación y la propuesta salga de nuestras instituciones educativas a la realidad. El currículo sí es importante porque nos permite, en base a él, llevar, pero sí la planificación debe de salir de nosotros docentes. Vamos a ver entonces primero, o para tratar, o para hablar de ello, vamos a hablar sobre la propuesta pedagógica. Como les había mencionado, es lo que marca las intenciones que tiene una institución educativa. Es medir o conocer a nuestra institución educativa y poder llevar de una forma correcta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como les mencionaba, es la autonomía que tenemos, nos permite manejar el contexto, las capacidades instaladas, saber la realidad que tiene mi institución, y en ello se divide dos puntos importantes que tenemos que comprender, que es el marco filosófico o los principios filosóficos que marcan la parte ética y epistemológica y los principios pedagógicos que hablan sobre las teorías de enseñanza y aprendizaje que vamos a trabajar. Estas deben de estar alineadas y deben de tener una coherencia clara y perfecta para el proceso dentro de las instituciones educativas. Y por eso regreso a la introducción que comencé en decir que a veces nosotros cumplimos por cumplir, por tener la aprobación del distrito y por tener las reglas claras. Perdón, tener las cosas claras, pero en la práctica no lo ponemos. No sabemos y que a veces nosotros como docentes nos perdemos y cada cual hace o da el proceso de enseñanza clase como creemos que debe de ser. Y en muchas ocasiones nos equivocamos porque no tenemos una visión clara de lo que quiere la institución. ¿Qué hace también la propuesta pedagógica? La propuesta pedagógica respalda la intención del tipo de estudiante que queremos que salga de nuestra institución, de que queremos formar. Fundamenta los propósitos
el sistema de evaluación, las enseñanzas, la programación y las estrategias didácticas y los recursos que se deben de utilizar para poder llegar a esta intención. La propuesta le da sentido al proceso educativo que lleva la institución y el proyecto institucional ayuda a mejorar la planificación curricular con respecto al contexto educativo, el código de convivencia y todos los instrumentos que de ahí vienen. Es decir, que el macro de nuestra institución es la propuesta pedagógica. Viéndolo de esta forma, como les había mencionado, siendo la propuesta pedagógica la cabeza de todo, nosotros podemos ver, o en el gráfico podemos ver cómo debe de estar alineada la propuesta pedagógica institucional dentro del proyecto educativo o dentro del PI. Y en cada una de sus dimensiones y componentes. Es decir, que en cada uno de ellos, tanto en el componente de convivencia y participación, gestión pedagógica, seguridad y gestión administrativa, deben encontrarse alineados con la propuesta pedagógica. Todo docente, estudiante, padre de familia, comunidad en general debe conocer y tener clara cuál es la propuesta pedagógica de nuestra institución. Y, como les había mencionado, la propuesta pedagógica está enmarcado en dos partes, en el marco filosófico y las teorías de enseñanza-aprendizaje. En este gráfico, en cambio, podemos ver cómo se encuentra alineado cada uno de ellos o cómo debe de estar alineado cada uno de ellos de acuerdo a nuestro proyecto educativo institucional. El marco filosófico o la filosofía de nuestra institución debe de encontrarse o debe de estar visible en la misión, visión y ideal. Debe también estar en el código de convivencia y en los propósitos que tenemos nosotros en el PCI. De esa forma tiene que estar alineado el marco filosófico. En cambio, las teorías de aprendizaje debe de estar alineado en la dimensión pedagógica, en la planificación o en el PCI, en la planificación curricular institucional, y dentro de estos, en los elementos de la evaluación, en las enseñanzas, en la programación y en los didáctica y recursos. Y el marco filosófico y las teorías de aprendizaje deben de encontrarse las dos al mismo tiempo en las dimensiones de convivencia escolar, seguridad y las administrativas. Es decir, que el marco filosófico o la filosofía se ve enmarcado, como se ve claramente en el gráfico, en la parte de café, directamente la pedagógica en la parte verde, y las dos deben de estar enmarcadas en la parte celeste. Entonces, de ahí o ahí recae la importancia de la propuesta pedagógica, en conocer, tener claro cuál es el marco filosófico, qué teorías de enseñanza vamos a trabajar, qué teorías de enseñanza y aprendizaje vamos a hablar. Para ello, se debe de considerar que se debe de partir de un diagnóstico que tenga la institución, es decir, de conocer a nuestra institución, evidenciar nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tengan, para tomar estas fortalezas y estas oportunidades para que la propuesta sea sostenible. Ya lo mencioné, que implica la autonomía, la dependencia, el contexto en la que se puede desarrollar. Por eso, es importante que para poder analizar el contexto, nosotros tenemos que ver los factores, tenemos que ver el desarrollo económico local, las influencias del entorno físico y social, la presencia de otras instituciones educativas, las expectativas de la comunidad en presencia de la institución educativa, la influencia de la normativa educativa en el desarrollo de la propuesta pedagógica y la capacidad de aliarse con otras instituciones educativas. Entonces, dando así o viendo esto como un ejemplo, yo me voy a poner un ejemplo claro. Soy o tengo una institución educativa en el sur de Quito,
el extracto económico es medio bajo, existen pocas instituciones alrededor y la comunidad se encuentra pendiente o la mayoría de estudiantes pertenecen al varios sector de la institución educativa. En este contexto, mi marco filosófico no podría ser, mi marco es una institución fiscal, ejemplo, entonces mi marco filosófico no puede estar basado en la religión, ¿no es cierto? Porque es filosófica, perdón, es una institución fiscal laica. Si mi institución es fiscomisional de religiosos, de religiosos, entonces ahí sí tiene que estar enfocado a la religión. Y ahora, en la parte de las teorías de enseñanza-aprendizaje, en ese medio yo no puedo utilizar el método o la metodología del uso de las TICs, es decir, que voy a trabajar con pizarra digital, que voy a tener focus en todas las aulas, que voy a manejar una metodología, un tipo de metodología de ese sentido. ¿Por qué? Porque la situación no me va a permitir trabajarla así. Tengo que buscar la filosofía y el método y la metodología más adecuadas a eso. Se recomienda en el fortalecimiento curricular 2016 nos estaban poniendo, nos estaban ubicando a todos en el socioconstructivismo. Sí, es muy importante. Puede ser que le podemos ubicar ahí. No es que es malo, mejor ayuda mucho. Pero también existen muchos métodos o principios de procesos de enseñanza-aprendizaje que podemos coger, que podemos hallar para poder utilizar o poder trabajar. Entonces, por eso es importante realizar este análisis, este diagnóstico. No nos vayamos solo en el socioconstructivismo, no nos vayamos solo en ejemplo, hay el método muy atrás del método socrático o los métodos ¿cómo se llama? Se me fue. El método que trabajaba mucho Ausubel o hablaba mucho que el aprendizaje sea para la vida, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, perdón, aquí se me ha ido una C, marco filosófico. En el marco filosófico, los principios éticos deben viabilizar los valores que rigen las prácticas pedagógicas. Estos se deben de dividir en dos, en los principios éticos y los principios epistemológicos. En los éticos se encuentran todos los valores que se deben o se van a trabajar en la institución. Y en cambio, en el epistemológico se debe viabilizar una teoría del conocimiento general que deja la práctica pedagógica en la institución. Me voy a imaginar o voy a pensar o voy a poner, por ejemplo, que uno de los principios o marcos filosóficos de una institución educativa puedo irme, igual puedo regresar al método socrático y puedo trabajar en la mayéutica, que la mayéutica nos permite llegar al conocimiento a través de preguntas, de indagación, preguntas de exploración y llegar siempre o en busca de la verdad. Y dentro de los principios epistemológicos yo puedo trabajar, ejemplo, el principio de dialéctico o el método dialéctico en el cual se rige que el diálogo debe de ser igualitario para todos. Y ahí puede salir mi marco filosófico. ¿Cómo vemos, cómo hacemos? Ahí sí nos toca buscar mucho trabajo filosófico, muchas teorías filosóficas en las que nos podemos apoyar y sustentar. Y el marco pedagógico, en cambio, plantea las teorías de enseñanza y aprendizaje. Y para ello se recomienda generarnos o generar dos preguntas que deben de ser muy importantes. ¿Cuáles son los principios pedagógicos que rigen a la institución educativa? ¿Cómo se plasman estos principios en la institución educativa? Entonces,
Ahí yo puedo hacer, incluso podemos jugar con diversas teorías de aprendizaje, como por ejemplo hablábamos del socioconstructivismo, el aprendizaje significativo de Auswell, ahorita ya me acordé. Podemos hablar del pensamiento crítico, y en base a eso podemos ir viendo cuáles nos sirven, podemos incluso utilizar algunos de ellos. Ustedes saben que unos a veces se fundamentan de otros, podemos ir viendo qué necesitamos. Entonces, de ejemplo, en la institución educativa, en una institución educativa, los principios filosóficos, pedagógicos, de los que vamos a trabajar es que se va a aprender en base de los conocimientos previos de los alumnos. Se va a trabajar que el docente sea el mediador del conocimiento y los que realicen las definiciones, aplicaciones y experimentaciones sea el estudiante, que se va a fomentar el pensamiento crítico y que va a estar basado en o todo el conocimiento, el aprendizaje va a ser o debe de ser útil para la vida diaria. Entonces, miren, en lo poco que mencioné, utilizamos tanto el conductivismo, el pensamiento crítico, el aprendizaje significativo, pero ¿cómo lo hacemos eso? ¿O cómo tenemos que ver? Es de la siguiente manera. Debemos de ver o debemos de realizar un análisis del contexto y de las capacidades instaladas en nuestra institución, que sería el diagnóstico. Tanto el diagnóstico como el marco filosófico y las teorías del aprendizaje deben de estar alineadas. A partir del diagnóstico, estas dos deben de estar alineadas. Yo no puedo hablar, ejemplo, de la mayéutica, como les decía yo antes, que se trabajaba a través de la exploración de preguntas para llegar a la verdad. Y como método o principio pedagógico, nosotros vamos a trabajar el conductismo y vamos a manejar el conductismo de Skinner. Entonces me estoy yendo más, porque si nosotros recordamos un poco el conductismo, hace que, como se dice, el profesor es el centro del aprendizaje, el profesor es el que enseña, el estudiante es el receptor. Son clases catedráticas, expositivas, solo habla el profesor, la actuación del estudiante es mínima. Entonces no estamos yendo con mayéutica, porque la mayéutica está trabajando el explorar el conocimiento a través de preguntas. Entonces no me estoy yendo acá. Entonces por eso tenemos que ver que tanto el marco filosófico debe de estar alineado a las teorías de aprendizaje. Tanto los principios éticos, que va a estar basado en el amor, en la verdad y en la razón. Ejemplo, regresando otra vez a Sócrates, no vamos a hablar o vamos a pensar que en el método conductista, regresémonos al siglo XIX, con la filosofía que la letra con sangre entra. Entonces no están alineados. Entonces nosotros tenemos que ver que el marco filosófico se encuentre alineado con los principios pedagógicos. Y estos principios deben de ser claros. Y por eso es lo que yo veo y llego a hablar de la importancia de la propuesta pedagógica, porque en base a eso nosotros podemos ver, interpretar y conocer qué queremos o qué tipo de institución educativa queremos y qué tipo de estudiantes queremos que salgan producto de esta propuesta. ¿Qué tiempo dura la propuesta pedagógica? Dura 5 años. ¿Quién tiene que tener la propuesta pedagógica? En este momento, todos. En este momento, todos. Solo tenían opción aquellas instituciones educativas que habían o que recién habían ingresado el PI a aprobar, pero para antes de tener el PI a aprobar ya tenían que tener la propuesta pedagógica. Entonces, ahorita tenían plazo, creo que es hasta octubre del año anterior, plazo para que todas las instituciones educativas ya tengan registrado la propuesta pedagógica en el distrito educativo,
Pero más, como les digo, lo más importante es que tengan claro que tanto ejemplo, pues regreso aquí, que tanto desde el señor conserje hasta el padre de familia manejen esa propuesta, manejen la filosofía. ¿A qué me voy esto? De que si nosotros vamos a trabajar, uno de los principios es el valor, la solidaridad, la amistad, el amor. Y el señor conserje no tiene buenos tratos, buenas relaciones, viene el padre de familia y le cierra la puerta a la cara. Entonces no está dando, ¿no es cierto? Entonces por eso es importante que toda la comunidad educativa tenga claro. Otro principio, ejemplo, el respeto. Y viene el padre de familia a gritar en secretaría todo lo que piensa que debe de gritar. Y no es así la situación. Por eso es que tenemos que tener claro la importancia de tener esta propuesta pedagógica y bien desarrollada a través del diagnóstico por parte de de la comunidad en general, de la comunidad en general, ni siquiera la comunidad educativa. Eso es todo. Muchas gracias. Voy a dar paso a preguntas. Bueno, chicos, a ver, es tiempo de las preguntas. La de Dani es esta, ¿no? Hay la exposición, que es muy clara, muy práctica. Dani, muchas gracias. Y es la oportunidad para que ustedes hagan preguntas. Sí, él maneja muchísimo estos temas para que ustedes puedan despejar y puedan preguntar en relación a las inquietudes que ustedes tengan, las dudas tal vez. Entonces, voy a ver tanto en Zoom como en Facebook Live, Dani, perdón. Mira, Dani, aquí Tania Jacqueline Loaiza dice que la propuesta pedagógica se había pedido al principio a las instituciones que ofertan educación inicial. No, ahora la propuesta pedagógica es para todos los niveles y subniveles de educación. Todos debemos de tener la propuesta pedagógica. Ya, Wilson te pregunta, Dani, ¿cómo sería la estructura de la propuesta pedagógica? La estructura de la propuesta pedagógica está basada en tres partes. Primero, los datos informativos e introducción, el marco filosófico y el marco pedagógico. Y bueno, referencias bibliográficas que tenga. No es muy, como les dije, no es muy extensa. A lo mucho lleva unas 10 hojas, exagerando, son 7 o 8 hojas, pero en las que deben de estar claramente, y es una de las cosas que ven los asesores educativos, es que debe de estar claramente expuesto cuál es el marco filosófico y cuál es la propuesta, perdón, las teorías de enseñanza-aprendizaje. Tienen que estar muy claras. ¿Cuándo o dónde viene mejor la dificultad? Es cuando ya nos toca armar el PI, porque el PI tiene que estar, como les indiqué en la imagen, tiene que estar alineado en cada uno de sus componentes esta propuesta pedagógica. Y a veces ahí es donde hay la dificultad. Dani, Jenny pregunta si el Consejo Ejecutivo es quien presenta la propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica se realiza a través de la comunidad educativa. Es importante que esté presente junta académica como representantes de los docentes, un representante o dos representantes de padres de familia y representantes también de estudiantes. Ya, bueno, Luz Marina, te voy a leer la pregunta de ella, ¿ya, Dani? ¿Cómo tratar a una persona eufórica debido a la falla pedagógica con los estudiantes cuando hay proceso de preferencia estudiantil sin haber habido proceso de selección? Interesante la pregunta inmediata. A ver, yo sé tener, o cuando vienen padres de familia eufóricos, me imagino, o cuando viene algún profesor eufórico, enojado, molesto, yo lo único que sé pedir o les sé decir de la forma más cordial es que en este momento yo no le puedo atender. Cuando se calme, cuando esté más tranquilo, nos podemos sentar a conversar porque somos pues, seres humanos y yo no puedo recibir gritos, no por lo que soy, sino porque no le voy a poder dar solución. Entonces los padres de familia se regresan. Ahora, si es que existe en ese punto que existen preferencias de unos estudiantes a otros, es recomendable primero realizar una conversación con el docente, ver qué está sucediendo, ver si es que es verdad
Muchas veces estas situaciones son perceptivas, es decir, de acuerdo a la percepción del padre de familia. Yo no creo, o en muy difícil o muy rara vez puede pasar, yo creo mucho en los compañeros docentes, de que ellos estén buscando preferencias. Yo cuando me recibo mi grupo de clases, yo recibo a todos por igual. Que hay unos que se destacan más, que hay otros estudiantes que necesitan más de nosotros, sí, pero creo que tratamos de enseñar a todos. Pero si existiera ese caso, sería lo primero conversar con el docente, ver lo que está sucediendo, ver qué pasa, y de ahí en ese sentido ir aplicando la normativa legal. Entonces, si es que en realidad, si hagamos en el concepto de que sí, en realidad está teniendo preferencias, ya la primera es la conversación, la segunda es el llamado de atención verbal, y de ahí sí ya podemos estar trabajando en un llamado de atención escrito, que yo creo que no llegaría al caso peor en ese tema. Muy bien, Dani. Magali de Facebook Live pregunta si la propuesta pedagógica va vinculada al PI y cuál va primero. O sea, me imagino que se refieren a si van juntos, se uniría, se anexaría en los dos documentos o cómo sería. Ya, son dos documentos independientes en sí, es decir, tengo que tener en la institución educativa la propuesta pedagógica y el PI, son independientes en ese sentido, pero se debe de trabajar o se debe de realizar la propuesta pedagógica. Terminada la propuesta pedagógica, desarrollar el PI, porque como pudimos ver en la gráfica, todo el PI tiene que estar alineado a la filosofía y a las teorías de aprendizaje que dan mi propuesta pedagógica. Sí, Dani, es muy cierto lo que dices. Diana pregunta si es que existen lineamientos para generar la propuesta pedagógica. Sí, los lineamientos de construcción de la propuesta pedagógica se encuentran en la página del ministerio. Podemos hacer igual ese repositorio para, como lo hicimos la otra vez también en Leita, si desean, para ponerles ahí. Ya listo, Dani. Mira, Sandra Elizabeth Live nos dice que en ocasiones en cada distrito o incluso, Dani, cada asesor manejan de diferente forma las estructuras y muchas cosas. Entonces hace que se revise una y otra persona y se vayan cambiando o adecuando constantemente y a la larga no se llega a definir nada. Sí, eso sí es una realidad que pasa lamentablemente cuando dan ayuda a la construcción del PI y en la mitad de la ayuda de los asesores educativos cambian a los asesores educativos, a veces nos toca hacer eso. Pero yo les recomiendo, les invito que si ya van a construir esta propuesta pedagógica, es importante que tengan en la mano los lineamientos, porque todo puede ser el concepto, la idea que tenga el asesor educativo, pero también debe de tener claro conocimiento quién está a la cabeza de la construcción, con los lineamientos que dan el ministerio. Entonces, tanto los asesores como ustedes, con que no se salgan de los lineamientos que van, no les va a haber mucho cambio. A mí sí les comento por experiencia que me pasó algo así en la construcción del PCI, que en la mitad me cambiaron y me quisieron hacer cambiar todo otra vez porque no le parecía a la asesora. Tuvimos que conversar, aclararle, indicar en base a la guía, y se dio cuenta que no, que los cambios eran mínimos, se hizo la corrección y ya, pero hay que tener fundamentación para poder discutir también con los señores asesores. Es verdad, Dani, lo que dices. José de Facebook Live, José Díaz nos pregunta, ¿la propuesta pedagógica se la puede elaborar de forma simultánea en equipos colaborativos o hay que hacerlo de forma individual por institución? A ver, se trabaja en grupos colaborativos dentro de la institución. Se arma porque es la realidad de la institución. Incluso habiendo instituciones muy cercanas, la realidad a veces no es la misma. Es muy similar, sí, pero no es la misma. Entonces es recomendable que hagan por institución. Pero si es que pueden trabajar entre autoridades y construir cada cual su propuesta pedagógica con su realidad, pero en equipo para poderse ayudar y solventar, qué chévere, mejor.
Sí, muy bien, Dani. Luz Marina de Zoom nos pregunta cuando, eso también pasa muchísimo, Dani, que, bueno, se genera la propuesta pedagógica, todo queda bonito, todo está lindo, hermoso, pero en la práctica muchas veces no se cumple. ¿Cómo se puede hacer para que esto realmente sea una realidad? Es una de las situaciones que está pasando a diario o comúnmente en las instituciones educativas y lo peor de todo es que no es solo de las instituciones, sino viene desde el ministerio. Ejemplo, supuestamente nos van a socializar el currículo compacto. Me cogieron, me enviaron el memorándum del currículo compacto y el currículo y ejecuten la institución. Muchas veces las autoridades cometemos eso que también somos acostumbrados. Muy bien, aquí está la propuesta pedagógica, lea y ejecute en el aula. Y no es así. Primeramente, por eso y por eso topé este tema, porque tenemos que ver la importancia de la propuesta. Esta propuesta debe de ser construida con la mayoría de miembros de la institución, que ellos tengan claro qué quieren. Porque, ejemplo, como hablaba en el fortalecimiento 2016, nos querían imponer, a pesar de que es un buen método el socioconstructivismo, pero nos querían meter a la fuerza el socioconstructivismo. Pero no conocíamos, no manejábamos, no sabíamos del socioconstructivismo y hacíamos lo que creíamos que era socioconstructivismo. Entonces, si es que en cambio el personal docente, especialmente el personal docente, busca un método, debate, discute, analiza el método, el marco filosófico y las teorías de aprendizaje, entonces, les juro, no sería ni siquiera necesario socializar. Pero si cuando ya nosotros socialicemos y cuando llamemos a los padres a socializar, porque no podemos trabajar con todos los padres, obviamente, pero ya cuando les socialicemos, los profesores estén puestos la camiseta y conozcan muy bien la propuesta pedagógica. Y sepan muy bien que cuando yo recibo mi propuesta pedagógica, construí mi PI y mi PI salió mi PCI claramente elaborado y estructurado de mi propuesta pedagógica, esto lo voy a poder llevar al aula. Porque si yo tengo mi propuesta pedagógica socioconductivismo y a mí no me parece que el socioconductivismo esté bien, me parece que el conductismo esté bien, yo a mi aula voy a llevar conductismo. Entonces, por eso es lo que les invito y por eso es lo que hablaba de esta importancia de la propuesta pedagógica en nuestra institución educativa. Sí, Dani. Flaquita Linda de Facebook Live, te preguntas, entonces, ¿quién elabora la propuesta pedagógica? Aparte de los docentes, o sea, ¿quién integraría también eso? Como les dije, los docentes, junta académica, que es la cabeza de junta académica, con representantes de padres de familia, por lo común trabaja comité, y con representantes de estudiantes. Se establece un coordinador y se va trabajando. Muy bien, Dani. Karen pregunta, ¿una propuesta pedagógica debe incluir las falencias de su planta docente? Ella menciona que sabe que no, pero que en la unidad educativa donde ella trabaja lo están haciendo. No, en la propuesta pedagógica no va a eso, porque la propuesta pedagógica, como su término mismo dice, es una propuesta de lo que quiero, de lo que voy a hacer y lo que voy a tratar de llegar. Dentro de eso, en el análisis podemos ver, como les dije, armar un FODA y ver nuestras oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, y dentro de esas las podemos ver, pero como análisis para propuesta. Donde ya viene más concretamente para analizar las falencias que tienen los docentes del este es en el PI, porque ahí en el PI ya hacemos nuestra planificación operativa y sacamos nuestras estrategias o nuestros objetivos operativos para poder trabajar y mejorar esas debilidades que tenga la institución. Listo, Dani. Evelyn Rosero pregunta si el código de convivencia si lo elabora un grupo de docentes, ¿es válido para ser aplicado? No, igual existen los lineamientos
para construcción del código de convivencia, y dentro de esos igual se crean las comisiones, y dentro de las comisiones tienen que estar profesores, padres de familia y estudiantes. Lo mismo que pasa con la propuesta y con el PI. Dani Rosarito Saroma de Facebook Live pregunta si la propuesta pedagógica reemplaza a algún documento institucional o es otro. Es otro. Es el macro para el resto de documentos, como lo había mencionado antes. Moniquita Alberca pregunta si es que es lo mismo la propuesta pedagógica, o sea, es lo mismo, propuesta pedagógica que modelo pedagógico. Bueno, aquí en el Ecuador es lo mismo, sí, en el sentido de hablarlo aquí, pero aquí en el Ecuador les llaman como propuesta pedagógica, en el cual tiene sus lineamientos y es como se debe de presentar al ministerio, pero sí es lo mismo. Es un término que se le utiliza bastante en las universidades, Dani, modelo pedagógico más, Sí, ¿no? así es. Ya. A ver, Lucía Sánchez de Zoom te pregunta, ¿cuándo tenemos que actualizar el PI? Porque dice que solo han realizado la propuesta y el PI lo han realizado en el 2018. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo iría ese tema? Ya, en este caso pueden dejarle o pueden, como todavía tiene vigencia, lo pueden dejar. Pero sí se le recomienda dos cosas. Una, que pueden generar o crear, aprovechando que hay los nuevos lineamientos, crear un nuevo PI ya alineado con la propuesta pedagógica. O otra, pueden hacer un alcance al PI, es decir, que realizan un análisis de los puntos básicos en los que no están alineados a la propuesta y lo mejoran o lo alinean a la propuesta, con la finalidad de que estos documentos se encuentren alineados. A mi parecer, muy personal, recomiendo armar los dos. Es decir, yo sé que me faltan 2 años más, pero les digo que lo hagan a la mano o que lo vuelvan a hacer el PI con la finalidad de que tengan la misma vigencia, porque la vigencia del PI como de la propuesta es la misma. Entonces nos vamos a encontrar con la coyuntura de que después en el 2018 para el 2022 o 2023 les toca armar el PI, van a ser alineados a la propuesta que tienen, pero en el 2025, 2024, 2025 les va a tocar otra vez cambiar su propuesta pedagógica y se van a encontrar otra vez con esta misma situación. Entonces, por eso es recomendable armarles los dos para que tengan el mismo tiempo de vigencia y puedan ajustar, reajustar o crear otra vez la propuesta ya cuando se le termine. Listo, Dani. A ver, Nelly Castro pregunta, ¿la Junta Académica es el ente principal que pueda resolver y disponer de actividades que tienen que realizar los docentes en la institución sin haber llamado tal vez a una Junta General? Tenemos que, en ese caso, le invito para que tenga bien claro el acuerdo ministerial 060A, en la que indica cuáles son las funciones de la Junta Académica. La Junta Académica trabaja casi todo lo que es pedagógico. Para que tengan claro, la Junta Académica trabaja todo lo que es pedagógico. El ente auditor o los entes auditores de la institución es el Consejo Ejecutivo, bueno, en sí el auditor del Consejo Ejecutivo, veedor el Comité de Padres del Consejo Estudiantil, y el que da, dependiendo el o el regulador, la cabeza de todo eso es la Junta de Docentes. Es decir, que si es que ustedes no están conformes con alguna situación que diga Junta Académica, y la junta de directivos y docentes plantea otra situación, la que tiene más peso es la junta de directivos y docentes porque están todos. Entonces, eso sí también tienen que tener claro. Dani, Cristina y Macaña pregunta si es recomendable alinearse a un solo modelo educativo o tal vez se refiere a un enfoque pedagógico como por ejemplo el socioconstructivismo, y del socioconstructivismo se trabajaría con la propuesta de Vygotsky que está alineada.
Claro, es que eso les digo, en eso tiene que ver el contexto de su institución, el contexto de lo que ustedes quieren. Entonces, en el socioconstructivismo pensemos que no solo es Vygotsky, Vygotsky es uno de los cabezas para esto, porque el Vygotsky fue más en constructivismo, más que socioconstructivismo. Dentro del socioconstructivismo también ya entra Auswell, Brunner, Irwin y Robic, que marcan el socioconstructivismo. Entonces es importante, ahí sí, por eso es importante el trabajo, porque sí tienen que leer mucho estos modelos, estos modelos pedagógicos para poder determinar cuál es el adecuado para su institución. Listo, Dani. Karina Elizabeth de Facebook Live pregunta si el marco filosófico está relacionado al contexto institucional. Sí, tanto el filosófico como el pedagógico tienen que estar relacionados a su contexto, a su realidad. Lo que tenemos que tener claro es que el filosófico habla sobre los valores, los principios, y el pedagógico, en cambio, las teorías de aprendizaje. Y todos estos tienen que estar alineados. Listo, Dani. Adri Terán pregunta si, ¿desde qué fecha se pone en práctica esta propuesta pedagógica ya cuando es aprobada? Desde el día que ya les llegó el registro. Desde el ya llegó el registro que está o que se encuentra registrado en el distrito, se debe de empezar ya el proceso de socialización. El proceso de socialización se debe de crear, bueno, en la institución nosotros lo que creamos fue una subcomisión en la que se encargaba de socialización de la propuesta. Entonces ellos son los encargados de ir llamando a padres de familia, a estudiantes, a los mismos docentes para poder poner en práctica esto. Pero eso empieza desde ya el registro. Listo, Dani. Ana Lucía de Facebook Live pregunta, en educación especializada, ¿cómo sería la propuesta pedagógica? De la misma manera, es que ahí a donde tendríamos que ver es igualito, lo único que tenemos que ver es con respecto a los chicos que tienen discapacidad y todo eso, ahí es lo que juega el contexto, ¿no? Entonces, ejemplo, el modelo, bueno, hablemos un poquito, a pesar de que no está bien lo que les voy a decir, pero digamos que el socioconstructivismo no está alineado para educación especial, que eso sí se lo puede hacer, pero digamos que no es así, ustedes tienen que ver un modelo pedagógico que esté alineado para poder trabajar estudiantes que tengan necesidades educativas especiales, que es su contexto. Claro, Dani, es muy cierto. María Enríquez pregunta, ¿en la propuesta pedagógica va la misión y la visión de la institución? No, la misión, visión y diario va en el PI. Estas tienen que estar alineadas al marco filosófico. Me hago entender. Mi marco filosófico, como les decía en el ejemplo, es la mayéutica. El trabajo a través de preguntas para llegar a la verdad, al amor, a la razón, al respeto. Y en mi PI, la visión de nosotros es crear estudiantes que tengan un sentido conductista. Por eso pongo estos ejemplos de extremo a extremo, en el cual que solo deben de trabajar, obedecer y cumplir. Entonces no están alineados. A eso es lo que yo les indicaba en la gráfica anterior, de que debe de estar alineado, pero la propuesta es independiente. La misión, visión y diario son parte del PI. Listo, Dani. Gladys de Zoom nos pregunta si la propuesta pedagógica es revisada y aprobada por el distrito o solo se la registra, o sea, o solo se registra lo que la institución elabora. En el distrito solo se registra, pero tiene que ser aprobado por asesoría. Para entrar en el proceso tienen que mandar un oficio al distrito educativo solicitando la ayuda de asesores educativos. Ellos les hacen talleres, les explican cómo construir y ellos revisan, les aprueban y cuando ya está aprobado pueden registrar. Entonces ahí el distrito solo coge y registra porque ya sabe que fue revisado por los asesores. Lo mismo en el PI y el PCI, y código de convivencia. Edith te pregunta si la propuesta se debe
realizar cada año, porque en la institución en la que trabajo la directora pagó a una persona para que realizara todo el PI y la propuesta y los docentes no intervienen. Ay, déjame ver un ratito. No intervienen en esto. ¿Es correcto o no? No es correcto. Eso se debe de trabajar con el cuerpo docente. No, no es correcto porque está siendo una persona externa. Lo que sí puede ver el asesoramiento, la ayuda es, cumplen la función como asesores. Justamente nosotros estamos lanzando dos cursos de asesoramiento para poderles ayudar a construir la propuesta y a construir el PI a autoridades, pero nosotros el trabajo que queremos hacer es trabajar con ustedes en la institución, con los docentes y todo para que puedan hacer bien la propuesta y el PI. Esos son unos cursos que ya estamos lanzando, ya muy pronto saldrán y les invito también a que participen. Sí, eso es súper importante lo que acabas de decir porque ustedes van a tener la asesoría de Dani en todo momento y es súper importante que lo hagan ustedes porque caso contrario, o sea, van a estar completamente perdidos de lo que realmente propone la institución en su contexto pedagógico. Eso es súper importante que lo construyan juntos. No, no es coherente que se busque el facilismo, Dani, y pagar para que nos den haciendo todo, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos todos estos documentos y estas actividades, nos fortalecemos muchísimo, docentes, muchísimo, aprendemos bastantísimo, nos conectamos y llegamos a comprender qué es lo que realmente queremos para nuestra institución. Entonces, eso es fundamental. Ahí también se refleja la vocación, ¿no? La vocación que tenemos. Sí, así es, y justamente, y muchas veces pasa que las mejores ideas salen de ustedes mismos, porque muchas veces las autoridades pensamos que no, que los profesores no están comprometidos, y cuando pasa este tipo de procesos en los que viene el análisis, el querer ver qué queremos de nuestra institución, salen propuestas y salen cosas muy interesantes, muy buenas de los docentes y a veces hasta de docentes que nosotros no pensamos que nos iban a colaborar de esa manera. Entonces, por eso es pertinente mejor ese trabajo. Porque o si no va a pasar o pasa, les voy a poner un ejemplo muy claro, que vamos a poner un ejemplo, que estamos en un grupo de amigos y decimos compremos un helado de chocolate. Le mandamos a la persona a comprar helado de chocolate y nos trajo de limón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reclamar, pues que todos quedamos en helado de chocolate. ¿Y por qué quieres de limón? Porque yo quise y ahí es donde empiezan las confrontaciones. Por eso es cuando ya empiezan los rechazos contra la autoridad, contra el porque nos están imponiendo cosas que a lo mejor ni sabemos. Y esos documentos, como les dije y como empecé la charla, esos documentos son solo para cumplir con el distrito, pero esos solo van a quedar archivados en rectorado, secretaría y lamentablemente la institución va a ser un barco sin timón porque no tiene su propuesta, su idea filosófica, su idea pedagógica de que quieren trabajar con sus estudiantes. Exacto, exacto, Dani. A ver, ahora voy a Facebook Live. Cisne Suquilanda pregunta que si puedes repetir o esa parte del marco filosófico que debe tener la propuesta pedagógica. O sea, ¿cómo se estructuraría esto del marco filosófico? Ya. A ver, lo que yo quiero que tengan claro en este tiempo, que el marco filosófico debe de tener dos principios, los éticos y los epistemológicos. Los éticos tienen que estar basados en valores y los epistemológicos, en cambio, como ustedes deben saberlo, están basados en la fundamentación teórica, en la verdad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para todo, ¿qué tenemos que hacer? Primero, leer bastante. Leer bastantes de autores o leer bastante lo que leíamos o nos hacían leer mucho en la universidad de las teorías filosóficas. También tenemos que leer bastante de las teorías pedagógicas y dentro de esas ver cuál nos llega. Yo por eso daba un ejemplo. El ejemplo muy claro y que nos puede ayudar. Ejemplo. Nosotros vamos como principio filosófico, vamos a trabajar o me voy a sustentar
con el método socrático. Pero del método socrático yo voy a coger solo la mayéutica. No voy a coger la otra parte del método socrático porque habla de la frustración, de llegar a bordes de la frustración para que llegue a la reflexión y al aprendizaje, que para mi contexto institucional no me sirve mucho porque no me sirve. Yo más me voy a trabajar a la mayéutica, que la mayéutica en Sócrates es llegar al conocimiento a través de preguntas. Preguntar, preguntar y repreguntar hasta llegar a la verdad, lo que dice Sócrates. Esta mayéutica tiene que estar fundamentada en el amor, la verdad y la razón. Entonces, por eso me voy y es de la parte ética. En la epistemológica, en cambio, busco o veo el método dialéctico. El método dialéctico o el método dialógico, perdón, no dialéctico, el método dialógico habla de que se debe de trabajar a través de la exploración, a través de el diálogo igualitario entre todos los de estos, en que tanto el docente como estudiantes tienen el mismo o tienen la misma, se encuentran casi en la misma condición. Por eso es lo que en mi método, en mis teorías de aprendizaje, para tener bien alineado eso, yo cojo el socioconstructivismo como un principio, ya que el docente es mediador de ese constructivismo, y para poder llegar a construir los conocimientos, se trabaja a través de preguntas. Entonces, miren, ahí alineé el método, la mayéutica con el socioconstructivismo, porque estoy hablando casi de lo mismo. Eso es lo que yo busco que se tiene que estar alineando. También voy a trabajar mucho a través de estrategias para lograr el pensamiento crítico y que mi aprendizaje sea significativo. Entonces voy a trabajar el socioconstructivismo, pensamiento crítico y aprendizaje significativo, para que el aprendizaje que llegue lo puedan aplicar en la vida real. Entonces, de esa forma yo le puedo alinear, pero sí les invito a leer mucho de las teorías. Eso nos toca, ¿no, Dani? Para saber qué mismo es lo que queremos dentro de la institución con nuestros chicos y que todos trabajemos de la misma manera. Luis Zapata pregunta de Facebook Live, ¿cuáles son los principios pedagógicos que se deben resaltar en la propuesta pedagógica? Los principios, otra vez regreso, los principios que deseen que estén en su institución. Por eso no ahondo mucho en esto porque tenemos que ver mucho las teorías y qué puede ir. Como yo le digo, ejemplo, yo me voy por el otro lado, mi principio, mi modelo o mis teorías de aprendizaje es del conductismo, en que el docente es el centro del aprendizaje, el estudiante es pasivo, solo pregunta, está basado en la conducta, ya, entonces ese es su contexto, ustedes ponen. Pero yo no le puedo decir este es bueno, este es malo, sino tiene que ser basado a un diagnóstico, a conocer cómo es la realidad de sus estudiantes. Como por ejemplo, les decía, yo puedo poner muy bonito que voy a trabajar una metodología utilizada basada en las TICs. Se me fue el término de esta metodología en que todo se trabaja con TICs, todo se trabaja y a lo mejor en mi entorno no tengo ni centro de cómputo, pero como quedó bien bonita mi propuesta pedagógica. Entonces a eso me voy. Yo no puedo poner o no puedo decir si no sé la realidad de mi institución. Por eso es importante ver la realidad, de ahí sí buscar las teorías de tanto filosóficas y pedagógicas y alinearle a mi realidad. Gracias, Dani. Pedrito Sevilla pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el PI y la propuesta pedagógica? Ya, la propuesta pedagógica es nuestra parte filosófica y pedagógica, valga la redundancia, de mi institución. En base a eso yo construyo el resto. En cambio, el PI es un análisis o es le podemos comprender ahora con estos nuevos lineamientos al PI como una auditoría interna de mi institución, pero con la diferencia no solo de verle como es que está bien y que está mal, sino con la finalidad de generar estrategias para mejorar eso, que son estrategias operativas. Entonces, por eso es importante
que si mi ejemplo, por eso es lo que tiene que estar, si mi propuesta pedagógica es constructivista, yo no puedo hacer un PI conductista, tengo que estar alineado. Entonces, por eso son muy diferentes. El uno es lo que yo quiero, en cambio el PI ya le pongo en práctica lo que yo quiero. Y me voy más abajo con el PCI, ya llevando la parte pedagógica a las aulas de lo que yo quiero con mi propuesta pedagógica. A ver, hay una pregunta que se repite tanto en Facebook Live como en Zoom. Manifiestan que si la propuesta pedagógica se la puede realizar por áreas o se lo debe proponer desde la junta académica. Esto es como les dije, esto es global. Es decir, junta académica es la cabeza. Tiene que haber un coordinador y junta académica va trabajando, ahí sí van trabajando cada una de las áreas, va buscando y llega a junta académica y arma definitivamente la propuesta institucional. Listo, Dani. Tania Macas pregunta si quiénes conforman exactamente la junta académica o la junta de docentes, dice aquí. Todos o ciertos docentes y esa junta puede discutir sobre una resolución tomada desde el Consejo Ejecutivo. Regreso otra vez. Bueno, esto no es saliéndonos un poquito de la propuesta. Otra vez invito, leamos especialmente el 060A, que es de la Junta Académica. Ahí nos dice quiénes son y todo eso. Pero dentro de la Junta Académica, en breves rasgos, están todos los jefes de área y de nivel y subnivel. Están jefes de área de docentes de subnivel y nivel, perdón, está el DS, Inspección General, el rector a la cabeza, vicerrector. Ellos conforman la Junta Académica. La Comisión Técnica Pedagógica, en cambio, conforman lo que son jefes de área, vicerrector. Jefes de área y jefes de nivel y subnivel, ¿no? Y vicerrector, que son parte también de la Junta Académica. Cada uno de ellos tiene sus funciones. Si ustedes quieren o tienen alguna disputa o alguna situación, el eje central o el que da la mayor palabra es la junta de directivos y docentes. Cualquier situación que estén en contra de una resolución de Consejo Ejecutivo, de una resolución del mismo rector, de alguna resolución de junta académica que no estén de acuerdo, que han sido impuestos, la junta de directivos y docentes en asamblea puede rever eso, obviamente por votos y toda esa situación para que se revea y proponga. Entonces, la propuesta pedagógica, Dani, quedaría como general para toda la institución, o sea, no se la hace por áreas. No, es una general. Se trabaja cada área, da su propuesta, pero para la construcción de la propuesta general. Claro, exacto. Pues esa es la que va a regir a la institución en general, ¿no es cierto? Lenin Martínez pregunta si no se puede salir de estos lineamientos del Ministerio de Educación, de la propuesta pedagógica, es decir, no se puede hacer tal vez un original, algo que tenga un esquema tal vez único para la institución. Lo que da el Ministerio de Educación son lineamientos, da un modelo que nos ayuda sí para poder llegar, pero de ahí sí pueden ustedes establecer su propio modelo, pero sí es importante que se basen de los lineamientos que da. Veamos qué nos dicen en Zoom. Cele de Vega dice, buenas tardes, por favor, en la escuela que trabajo el PI ya se autorizó hace 2 años. ¿Debemos repetir por la nueva propuesta pedagógica o cómo se va a manejar eso? Ya le contesté eso. Como les había dicho, no es necesario, pero sí es recomendable para que la vigencia tenga el mismo tiempo de vigencia. Ya, bueno, hay instituciones que mencionan, Dani, esto es una disposición para todas las instituciones, Sierra, Costa y todo lado, porque dice que hay instituciones que todavía no les han mencionado sobre este tema. Entonces, ¿qué será eso? ¿Ya fue una disposición para todos?
Así es, todos en octubre ya deberían de tener registrado ya el PI, perdón, la propuesta pedagógica En octubre. del año anterior, ¿no? Ya tenían que tener registrado. Los lineamientos salieron como por el mes de mayo del año anterior, cuando hubo también los cambios del currículo y todo eso. Entonces, muy atentos, chicos. Ya ha habido que tener eso presentado desde hace rato. Dani, ya cuando esté lista la propuesta pedagógica aprobada, todo, se debe socializar con los padres de familia. Sí, así es, con toda la comunidad educativa en general. ¿Se tendría que hacer a través de una reunión o cómo, cuál sería la mejor forma de socializar? Por eso, justamente era importante que los docentes se empapen, para que ellos tengan claro y puedan saber y puedan explicar, porque muchas veces pasa eso. ¿Qué es lo que pasa? Yo, rector, les doy el documento, lean, a lo mucho les explico un poquito de qué se trata. El docente algo me entendió, no, no quiero decir, sino que cada uno tenemos nuestras percepciones y entendemos a nuestra manera, todos somos diferentes. Y a más de lo que leí, yo le doy a mi manera. Y entonces, la idea central que teníamos de propuesta no llega nada ya a los padres de familia. Entonces, por eso es importante que se socialice muy bien, se realicen charlas, tareas, grupos de estudio con los profesores, tertulias pedagógicas, como ustedes quieran trabajar. Hay muchas estrategias de socialización, pero para que el docente se empape muy bien de los temas que van a trabajar, de la propuesta. Y con eso, haciendo talleres de la misma manera, trabajos, se trabaje con los padres de familia para que ellos conozcan muy bien y sepan muy bien la propuesta que tiene la institución. Muy bien, Dani. Liz Núñez de Sun te pregunta si es que, ¿quién preside la junta académica? ¿El rector o puede el rector delegar al vicerrector si es que lo precisa? En el 060A señala que el que preside la junta académica es el rector. En caso de ausencia, va el señor vicerrector. Y en ausencia de los dos, cualquiera que pueda que designe la autoridad. Listo, Dani. Ya bueno, con esta va a ser ya la última pregunta. Antonio Villavicencio de Facebook Live te pregunta cómo se deben plantear los principios éticos. Para plantear eso siempre tenemos que preguntarnos qué queremos de institución, cómo queremos que salgan nuestros estudiantes, muy aparte y obviamente que tenemos que tener claro también el perfil de salida del estudiante que nos da el Ministerio de Educación, pero y en base a eso tenemos que plantear cómo queremos que salgan nuestros estudiantes, qué esperamos de ellos. Y ahí a veces vienen esas conversaciones, esas charlas, esas quejas que nos dan los profesores. Dicen, no, pero si los chicos ni saludan. Se pasan y a veces pasaba a veces en mi institución, que ya lo hemos mejorado mucho, que pasaban y te quedaban viendo, esperando a ver si nosotros les saludamos a los chicos. Entonces, ¿cuál sería un valor que tengo que trabajar? Es eso, pues el saludo, el respeto, la puntualidad. A pesar de que todos tenemos que ser igualitarios, pero hay un orden jerárquico y nosotros como docentes somos autoridades para ellos. Entonces, todo eso tenemos que analizar en mi institución y que podemos trabajar. Exacto, Dani. Esa sería bueno, ya esta es la ultimita pregunta. Nelly Castro dice si es que debe haber un presidente de la junta académica. Claro, el presidente de la Junta Académica es el rector. Y es el rector quien está llamado a convocar a reuniones que se supone que según la ley está cada mes, Dani, o lo puede hacer cualquier docente que forme Eh, parte de la junta académica. En Junta Académica es, como ustedes saben, es una vez al mes. El que es encargado de convocar es el señor rector, pero se recomienda que al inicio del año escolar, cuando se instala la Junta Académica o la primera reunión de Junta Académica, se establezcan esos horarios, esas fechas, para decir, ejemplo, el segundo miércoles de cada mes, reunión de Junta Académica, incluso para poder tener una mejor planificación y un mejor agendamiento
de las reuniones que se tienen, porque ustedes saben que tanto a las autoridades manejan muchos tipos de reunión, pero ya dejan ese espacio. Entonces sí es recomendable eso, pero quien convoca y quien hace es eso. De ahí lo que sí hay también, o se puede ver, ahí se puede designar un secretario, y el secretario es el encargado de hacer las convocatorias. Pero eso ya es de forma interna, ¿no? Eso es ya manejo de autoridad. Claro, es organización interna, se puede decir, ¿no es Sí, cierto? así es. Listo, muchísimas gracias Dani por tu aporte, gracias por acompañarnos, gracias por estas explicaciones tan sabias, tan necesarias, que como les digo es súper importante que todos, docentes, psicólogos y todos quienes formamos parte de la comunidad educativa, sepamos de esto para que podamos nosotros también dar nuestro aporte, por ejemplo, a las autoridades y quienes nos rigen, para que ellos sepan que nosotros también estamos al tanto, ¿no es cierto? Es súper importante también siempre estar pendiente de los acuerdos, de los informativos que emite el Ministerio de Educación, estar al tanto también de esto y no esperar a que la autoridad nos diga, como dijo Dani, que envían algo y leerán y apliquen, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que estar bien pilas con eso.